Ok, vamos a comenzar entonces con la práctica del KPM. Entonces, en este caso, para la práctica del KPM, lo que tenemos que hacer en primer lugar es convertir los precios de las acciones y el índice en rendimiento. Con esta fórmula de acá, esto ya lo hemos hecho igual para calcular el anterior examen, así que no debería haber problema en esto. Tenemos los rendimientos y ustedes saben que es logaritmo natural. Ok, acá como esto va a entrar en el examen, igual tienen que fijarse que esto esté ordenado como lo ordenamos para el primer examen. Que seleccionan la tabla, se vienen a ordenar del más antiguo al más reciente. Del más antiguo al más reciente. ¿Por qué no lo ordeno esto igual? Ordenar del más antiguo al más reciente. 28, 3, 24. Ya. Ok, una vez lo tienen ordenado, tienen que hacer el logaritmo natural del precio número 2 dividido entre el precio número 1. Logaritmo natural del precio número 2 dividido entre el precio número 1. Esto lo ponen en formato de porcentaje. Este dato lo voy a eliminar porque parece que me está. Ok, ahora sí. Logaritmo natural del precio número 2 dividido el precio número 1. Eso pueden arrastrar hacia la derecha y arrastran hacia abajo. Y aquí abajo no se olviden que tiene que estar. Les dijo si teníamos que hacerlo con funciones o fórmulas o todo con Excel. ¿Eh? Ya lo vamos a hacer todo con Excel, entonces, porque creo que no, en el primer examen es donde quiere ver la diferencia. Entonces, una vez tienen calculado los rendimientos de las acciones y el índice, lo que tienen que sacar es el rendimiento que sería promedio. Fórmula promedio, seleccionan toda la columna de los rendimientos y acá tienen el rendimiento promedio de la acción 1 y eso arrastran hacia la derecha. Después, varianza, que sería con la fórmula var P, var.P. Tienen que venir, seleccionar todos los rendimientos de la empresa 1 y arrastrar. La desviación estándar es la raíz. Desviación estándar es la raíz. El coeficiente de variación. El coeficiente de variación sería la varianza dividida entre el rendimiento promedio. Esto pueden arrastrar igual. El índice de desempeño sería el rendimiento promedio dividido entre la desviación estándar. Y para calcular el ratio de Sharpe necesitamos la tasa libre de riesgo diaria. En este caso nos está dando una tasa libre de riesgo trimestral. Por lo tanto, para calcular tenemos que seguir la fórmula de, abrimos paréntesis, 1 más la tasa libre de riesgo trimestral, cierro paréntesis, elevado, abro paréntesis, 1 sobre la cantidad de días que hay en un trimestre. Yo tengo aproximadamente, ¿cuántos días en un año bursátil? Les di el dato.
252, aquí lo voy a anotar. Son 252 días en un año bursátil. Si yo tengo la tasa libre de riesgo trimestral, tengo 4 trimestres en un año, por lo tanto debería dividirlo entre 4, voy a tener 63 días en un trimestre. Entonces, abro paréntesis, 1 más la tasa trimestral, cierro paréntesis, elevado 1 dividido la cantidad de días, en este caso 63. Cierro de paréntesis y menos 1. Esa es mi tasa libre de riesgo diaria. Y para calcular el ratio de Sharpe voy a tener el rendimiento promedio menos la tasa libre de riesgo diaria, cierro paréntesis, dividido entre la desviación estándar. Ahí está. A ver. Allá. No se olviden que tienen que fijarla esta celda. Ahora sí. Ahora tenemos que calcular los parámetros del KPM. Tenemos que calcular la covarianza, que es con la fórmula covariance P, entre la empresa y el mercado. Ahora acá, como nosotros vamos a arrastrar la fórmula hacia la derecha, yo necesito seleccionar por ejemplo, en este caso de la empresa 1 sería mi primer matriz. Ponen su separador, puede ser punto y coma, en mi caso es coma, y seleccionan los rendimientos del mercado. Y a los rendimientos del mercado tienen que fijarlos apretando una vez F4 y cierran paréntesis. Eso les va a dar la covarianza y recién pueden arrastrar hacia la derecha y tienen que fijarse que aquí en el último, aquí en la empresa 5, les esté tomando los datos de la empresa 5 y los datos del mercado, que no se hayan movido los datos del mercado. Y ahí acá tenemos que poner la varianza del mercado. Entonces sería var P solo del mercado. Lo fijo con F4, cierro paréntesis. Y este mismo dato, ¿por qué lo fijé? Porque este mismo dato se repite para todos los activos. Ahora el beta, la fórmula del beta ustedes ya la conocen, es la covarianza entre la empresa y el mercado dividido entre la varianza de mercado. En este caso sería covarianza dividido entre la varianza del mercado. Tenemos un beta de 1.28 y tenemos como comprobación acá el número 1. ¿Ok? El rendimiento de mercado lo tenemos, aquí arriba, que sería este valor, rendimiento de mercado. Lo tenemos aquí arriba. Ese mismo dato tienen que fijarlo, lo fijé porque lo voy a copiar para todos. El rendimiento libre de riesgo. El rendimiento libre de riesgo es el que tengo aquí arriba. El 0.02. Lo selecciono y lo fijo con F4 para poder arrastrarlo. Y para calcular la prima de mercado, sería el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. Y me daría esta prima. ¿Ok? Ahora, aplicación del KPM. El KPM es igual a la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo más el beta por
más el beta por la prima de mercado. En este caso, el KPM me da 0,40 y eso va a ser 0,35. Sí. ¿Por qué varía este dato? Porque el KPM varía si yo sé que la prima de mercado, el rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo es la misma para todos los activos. El KPM varía, depende a la beta de que tiene cada activo. ¿Ok? Y ahí tenemos el rendimiento de la empresa, que ese lo tenemos aquí arriba, que es el rendimiento del activo. El rendimiento del activo. Y la diferencia, que sería el rendimiento del activo menos el rendimiento del KPM. Y aquí debería darme 0 porque el mercado es con el que estoy comparando para calcular el KPM y el beta. Entonces, aquí ¿cuál sería la lógica? El cálculo del KPM no es muy complicado, solo tienen que acordarse cómo fijar filas y cómo para hacer la desviación estándar. Aquí todo lo pueden hacer con Excel, eso no hay problema. En observaciones, si la diferencia es mayor a 0, significa, o sea, aquí seguimos esta decisión, esta condición de decisión. Estas son las condiciones para invertir utilizando el método del KPM. Si el rendimiento de mercado es menor al KPM, no se invierte. Si el rendimiento de mercado es igual, sí se invierte. ¿Qué significa? Que compensa el riesgo sistémico asumido. Y si el rendimiento del activo, no es del mercado, perdón, si el rendimiento del activo es mayor o igual al de KPM, sí se invierte. Sí compensa el riesgo sistemático asumido y además paga un plus adicional. Entonces, en este caso, como tenemos mayor a 0, sería observación que en caso de que necesitemos, sí se invierte, en este no se invertiría, en este no se invertiría, en este tampoco se invertiría, en este sí se invertiría y el mercado no tiene observación. Entonces tenemos análisis y selección de recomendación. Las preguntas creo que están acá. Me voy a fijar que puso el licenciado acá. Entonces la pregunta 1 sería, ¿cuáles son las empresas que cumplen con la condición del KPM? ¿Cuál es la empresa que maximiza la rentabilidad del accionista? ¿Y cuáles son las empresas que no cumplen con la condición del KPM? Perfecto.
Espérenme un ratingo. Ahora sí. Ok. Entonces aquí tenemos la pregunta 1. Pregunta 1, pregunta 2 y pregunta 3. Estas preguntas se las van a realizar en el examen. En caso de que no se las realicen, tienen que poner siempre cuáles son las que cumplen con el modelo, cuáles son las que no cumplen y cuál es la que maximiza la rentabilidad. Esos son los 3 aspectos a tomar en cuenta. Entonces, por eso yo les escribí las preguntas. ¿Cuáles son las empresas que cumplen con la condición del KPM? Entonces ustedes colocan las empresas que cumplen la condición del KPM son la empresa son 2 puntos. La empresa 1 y la empresa 5. Empresa 1 y empresa 5. La respuesta número 2, ¿cuál es la empresa que maximiza la rentabilidad del accionista? ¿Cómo encuentran la que maximiza la rentabilidad del accionista? Tienen que utilizar la fórmula de máximo o directamente por los colores, la que en más verde esté, la pueden identificar igual. Ponen acá máximo y seleccionan la diferencia. ¿Esta diferencia qué significa? El KPM lo que me da es la rentabilidad que yo puedo esperar, la rentabilidad que puedo esperar que me cubre el riesgo sistémico. Ahora, para yo poder enfrentar más riesgo, lo que nos decía la teoría es que los inversionistas necesitan obtener rendimientos mayores. Entonces, esta diferencia lo que indica es la diferencia entre el rendimiento que me puede otorgar el método KPM, que sería tomando en cuenta el activo, y el rendimiento promedio del activo. Ahora, el rendimiento promedio del activo tiene que ser mayor al del KPM para yo poder invertir en ese activo, que es tomando en cuenta esta condición de inversión. Pero como los capitales no son ilimitados, siempre se busca la opción que maximice la rentabilidad. Entonces, en este caso, para encontrar, tendríamos que encontrar la mayor diferencia positiva. Entonces, tendríamos que utilizar la fórmula máximo y seleccionar esta fila de diferencias. Me va a dar 0.0321, me fijo, y es el de la empresa 5. Es el de la empresa 5. Entonces, ¿cuál es la empresa que maximiza la rentabilidad del accionista? La empresa que maximiza la rentabilidad del accionista es la empresa 5. ¿Ok? ¿Cuáles son las empresas que no cumplen con la condición del KPM? Las empresas que no cumplen con la condición del KPM serían las empresas 2, la empresa 2, la empresa 3 y la empresa 4.
empresa 2, empresa 3 y empresa 4. ¿Ok? Y por último, el licenciado nos pide una recomendación. Nos pide una recomendación. Entonces ahí ustedes tienen que estipular, se recomienda que el inversionista invierta en la empresa 5, ya que tiene la rentabilidad máxima o su rentabilidad es la mayor entre todo el grupo de empresas analizadas.